Hola, hoy vamos a ver una partida realmente histórica. Esta partida es la primera partida del match entre Bobby Fischer y Boris Spassky, jugada en el año 1992. Este match se jugó en la ciudad de Belgrado y bueno, se jugó después de 20 años desde el famoso match de Reykjavik de 1972, match en el que Bobby Fischer ganó el título de campeón mundial. Y bueno, lamentablemente luego de este match del año 92, Bobby Fischer se retiró completamente del ajedrez, ya no volvió a jugar ninguna partida, al menos públicamente. Y en la partida que vamos a ver, Bobby Fischer juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Con alfil B5 se plantea una apertura española. Siguió A6 tocando el alfil. A6 es la variante Morphy. Posteriormente se puso muy de moda la berlinesa con caballo F6. Pero en los años 90 podemos decir que prácticamente se jugaba siempre A6. Siguió alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5 tocando el alfil B3, D6. Acá quisiera mencionarles que en una época, en los años 60, Spassky jugó en varias oportunidades, jugó el Marshall, el gambito Marshall, peón por peón, caballo por, torre por E5 y C6. Incluso ganó varias partidas muy interesantes Spassky utilizando el gambito Marshall. Pero bueno, evidentemente contra Fischer no quería jugar una línea tan incisiva y bueno, y jugó D6. Siguió C3, enroque, H3 y caballo B8. Bueno, con caballo B8 se juega la variante Breyer de la española, que es una apertura, la idea es, bueno, pasar el caballo a la casilla D7 de manera de poder desarrollar su alfil a B7 y bueno, que el caballo desde C6 no interfiera con la acción del alfil en la diagonal. Otra idea también, otra idea muy importante es retirar el caballo a B8, es bueno que se libera el peón C para que pueda avanzar hasta C5 y bueno, y desde C5 atacar el centro blanco, sobre todo la casilla D4. La otra opción, en lugar de caballo D8 de la variante Breyer, es jugar caballo A5. Caballo A5, bueno, se ataca el alfil tiene que mover y bueno, luego sigue C5. Esa se conoce como variante Chigori. En fin, en esta posición hay varias opciones. Alfil B7 es la variante Zaitsev, también se juega mucho. Se jugaba mucho, sobre todo en los años 90. Karpov la jugaba muchísimo. También se puede jugar H6, seguido de torre 8, de alfil F8, algo más típico, que es la variante Smilov. En fin, esta es la posición de base podemos decir que la posición de base de la española clásica. Caballo B8, la variante Breyer, también fue jugada, la jugaba mucho Spassky, la jugó muchísimo, también la jugaba mucho Anatoly Karpov, la jugó mucho también en los 70. Carlsen la jugó esporádicamente al inicio de su carrera, Vladimir Kramnik también. En fin, es una variante bastante interesante y es sobre todo que es sólida para las negras. Sigo D4. D4 es la variante principal, tocando el- el peón de E5 y bueno, tratando de dominar el centro. D4, caballo BD7, sigo caballo BD2, desarrollando las piezas, alfil B7, alfil C2, torre 8 y caballo F1. Todo esto es absolutamente teórico. Caballo F1, la idea de caballo F1 obviamente es llevar el caballo a G3 y desde G3 poder en un futuro ir a la casilla F5. En el famoso match de 1972, llegaron a esta misma posición y Fischer en esa oportunidad había jugado B4. La idea de B4 es, bueno, es seguir con A4 y bueno, y atacar en el flanco de dama. Caballo F1, bueno, como dije antes, la idea es pasar el caballo a G3 y de G3 intentar ir a F5. Sigo alfil F8, caballo G3 y ahora G6. G6, obviamente, la idea es controlar la casilla F5 para impedir que el caballo pueda instalarse en F5.
Sigo alfil G5, clavando el caballo. En esta posición también se puede jugar A4. A4 es la variante, la variante principal, lo que más se juega, la variante más jugada. A lo que suele seguir C5 y D5. Esta es la posición, una de las posiciones fundamentales de la variante brecha. Pero en la partida, Fischer jugó alfil G5, clavando el caballo. Siguió H6 y alfil D2. Ahora siguió alfil G7, colocando el alfil en la posición del fiancheto y defendiendo el enroque. Siguió A4, una jugada muy típica de la española, tocando el peón de B5. Obviamente, si se cambiara, por ejemplo, si se cambia peón por, el peón de A6 queda débil, va a quedar débil, o sea, este peón se toma, las blancas van a capturar de torre, de alfil, como sea, y el peón de A6 va a ser una debilidad permanente para las negras, así que en este tipo de posiciones generalmente las negras no deben cambiar. Así que siguió, perdón, contra B5, A4, siguió C5, atacando el centro el centro de las blancas. Todo esto es muy típico de la variante. Y siguió ahora en esta posición D5. D5 es fuerte porque gana espacio en el centro. Fíjense, las blancas tienen ahora un peón en la quinta. Y al mismo tiempo, este alfil ahora queda con la diagonal absolutamente bloqueada. Así que D5 es una jugada muy buena. Siguió C4. Fíjense, con C4 la idea es ganar la casilla C5 para su caballo. Ahora el caballo que se instale en C5 va a ser fuerte porque no puede ser expulsado por los peones blancos. Y en esta posición, Fischer hace una jugada muy interesante, que es la jugada B4. La jugada B4 en este momento, en el año 92, fue una novedad teórica, no se había jugado nunca anteriormente. Anteriormente las blancas habían jugado caballo H2 con ideas de caballo G4 o incluso alfil E3. Pero B4 fue novedad teórica. Y en esta posición, Spassky jugó caballo H7. El caballo H7 es un error, es demasiado pasiva. La idea es pasar el caballo a G5, pero es demasiado lento, demasiado pasivo. En esta posición lo mejor hubiera sido tomar al paso, peón por peón, a lo que podría seguir alfil por B3. Y bueno, esta es la idea de Fischer. En esta posición, por ejemplo, si las negras jugaran caballo C5, colocando el caballo en la casilla fuerte, seguiría C4. Y esta es la idea de Fischer. Fíjense que si Fischer entrega la pareja de alfiles, la idea de él era esta, entregar la pareja de alfiles, de manera a presionar sobre el peón de B5. Fíjense, si peón por, ya dijimos que esto debilita seriamente el peón de A6, o sea, este cambio no era favorable. Y si las blancas cambiaran este peón, sigue dama por C4. ¿Y cuál es el problema ahora de las negras? El problema de las negras ahora es el alfil de B7. Este alfil está totalmente sin juego, choca totalmente contra los peones blancos. Y las blancas van a tener ataque en la columna C y en la columna B. Esa es la idea de Fischer. Y fíjense, un detalle. La única forma de activar el alfil de B7 sería volviendo a la casilla C8. O sea, eso implicaría a las negras varias pérdidas de tiempo. Habría que jugar alfil C8, luego jugar alfil D7. Tiempo que las blancas aprovecharían para tratar de invadir por la columna C o la columna B. Y en esta posición, si se jugara, por ejemplo, torre C8, tratando de dominar la columna C, las blancas simplemente retiran la dama, tocan el alfil, y bueno, luego pueden jugar la torre a B1 o la torre a C1 y quedan bien. Las blancas quedan con una ligera ventaja posicional. Y el alfil en la torre de C8 le quita la casilla C8 al alfil, que era la casilla que el alfil tenía, la única opción que tiene para volver a entrar en juego por C8 y D7. Así que todo esto es un poco la idea de Fischer, que es una idea bastante interesante, si bien las blancas no sacan una ventaja decisiva ni nada por el estilo, pero
quedan con una posición ligeramente favorable. La otra opción en esta posición, contra peón por alfil por b3, era jugar dama c7, por ejemplo. También se podía jugar esto, pero sigue peón por peón, dama e2, y la dama siempre va a haber presión sobre el peón de b5. Las negras podrían jugar caballo c5, alfil c2. Y bueno, esta es la posición que teóricamente hubiera sido lo mejor que podía haber obtenido Spassky. Fíjense, las blancas tienen presión sobre el peón de b5, pero en contrapartida las, las negras tienen el caballo en c5 muy bien ubicado. Así que la posición es ligeramente favorable para las blancas, pero no más que eso. Bueno, en la partida Spassky jugó caballo h7, una jugada demasiado pasiva, sobre todo que le deja el control de la casilla c5 a las blancas. Ahora el caballo nunca va a poder ir a c5, así que las negras van a quedar en una posición muy pasiva. Sigo alfil e3, h5, dama d2, torre f8, y ahora una jugada muy buena de Fischer, que es torre a3. Fíjense, con torre a3 está dando la casilla 1 a la otra torre. O sea, lo que pretende Fischer es doblar las torres en la columna A, de manera a obligar a las negras a capturar, y bueno, que se debilite el peón de A6. Siguió caballo F6, tratando de llevar las piezas al flanco del rey. Torre A1, doblando las torres. Dama D7. Torre A2. Torre A2, una jugada muy buena. La idea es llevar la dama a A1. Fíjense, si llevamos la dama a A1, amenazaríamos tomar. Si en esta posición la dama estuviera en A1, por ejemplo, podríamos tomar, y las negras no podrían tomar porque caería la torre de A8. O sea, la idea es forzar a las negras que sean ellas las que tengan que capturar en A4. Sigo torre Fc8, dama C1, alfil F8 y dama 1. Fíjense, ahora se amenaza peón por peón, que es lo que dije antes, y no se podría tomar de peón. ¿Por qué? Porque caería la torre de A8. Así que Spassky juega dama E8, y llega justo a tiempo para poder contra peón por peón tomar de peón, y queda la torre de A8 queda defendida por el alfil, por la otra torre y por la dama. O sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Peón por torre, torre por torre, torre por, dama por, y bueno, y esta posición, bueno, esto sería, si se llegara a esto sería tablas, ¿no? Pero en esta posición Fischer hace la jugada, la maniobra de la partida, que es la jugada caballo F1. Caballo F1 es brillante. La amenaza, la idea de Fischer es realizar todos los cambios que dije antes, pero con su caballo en B1. El caballo se va a la casilla de 1. El caballo va a jugar F1, D2, B1 y A3. Y desde cuando esté en A3 va a presionar sobre el peón de B5. O sea, una idea realmente espectacular. Y este tipo de maniobras se pueden hacer, maniobras tan lentas como una maniobra de caballo F1, una maniobra de 4 jugadas, se pueden hacer, sobre todo porque el centro está bloqueado. O sea, las negras no tienen posibilidad de abrir el centro y de atacar en el centro. Entonces ese tipo de maniobras lentas son factibles. Sigo caballo F1, una idea genial. Alfil E7, caballo D2, rey G7 y caballo B1. Ahora podemos ver claramente la idea de Fischer. Por ejemplo, si se jugara caballo D7, que es una jugada muy mala, solamente para ilustrar la idea de Fischer, peón por peón, se cambiarían todas las piezas y caballo 3. Y el caballo desde A3 capturaría el peón de B5, y bueno, y se termina la partida. Se captura el peón de B5, luego el caballo retrocede otra vez, y el peón de C4 también cae, y bueno, esto se termina. Así que ahora las negras tienen un gran problema, que es cómo parar la idea de simplificar en B5
cambiar todas las piezas y el caballo en A3. Y la única forma que tienen de tener algún tipo de contrajuego es sacrificando la pieza. Caballo por E4, muy bien jugado. Este es un sacrificio también típico, temático de muchas variantes de la española. Sigo alfil por E4 y ahora Spassky jugó F5. F5, fíjense que ahora las negras van a ganar un segundo peón porque el alfil tiene que moverse y va a caer el peón de B5. Esta es la idea de Spassky. Pero el problema de F5 es que se debilita demasiado, se debilita también la posición del rey negro. Por eso era preferible en esta posición jugar caballo F6. Fíjese, el caballo F6 también se ataca al alfil, el alfil tiene que mover, y ahora caballo por D5. Caballo por D5, alfil D2 y caballo C7. Caballo C7. Y en esta posición las negras tienen una pieza de menos, pero a cambio tienen dos peones y dos peones en el centro que pueden moverse, empezar a avanzar, así que tienen cierto contrajuego. Probablemente la partida hubiera sido ganada por las blancas de todos modos, pero con buenas posibilidades de las negras de complicar la partida. Bueno, en la partida siguió F5. F5 también es una idea parecida, ganar el peón, recuperar también el peón de D5, pero la diferencia es que ahora la posición del rey negro es más débil. Siguió alfil C2, alfil C2 y ahora alfil por D5. Alfil por D5, las negras tienen dos peones a cambio de la pieza. Peón por peón y torre a 7. Fíjense la diferencia respecto a la variante anterior. En la variante anterior el peón estaba en la casilla F7, por lo que el rey negro estaba mucho más protegido. Ahora está en una posición un poco más vulnerable. En la partida Spassky jugó rey F6, sacando el alfil de la clavada, pero bueno, el rey en la casilla F6 está un poco expuesto. Quizás hubiera sido mejor simplificar simplemente torre por A7, torre por A7 y torre a 8. Y tratar de defenderse con menos piezas en el tablero, pero siempre con una pieza de menos. Así que la posición era favorable siempre a las blancas. Bueno, la partida siguió rey F6, que no es lo mejor. Caballo B2, el caballo vuelve hacia el centro. Torre por y torre 8, tratando de simplificar la posición. Y en este momento Fischer hace una jugada muy fuerte, que es la jugada G4. Fíjense, G4 es genial. La idea de G4 es obviamente atacar al rey negro y sobre todo abrir la diagonal, abrir esta diagonal para el alfil de C2. Fíjense, el alfil en C2 estaba en una posición pasiva, pero luego de G4 va a tener una muy fuerte presión sobre las casillas F5, sobre las casillas G6. Así que es una jugada muy fuerte. Sigo peón por peón. Y en esta posición Spassky jugó torre por A7. Si se jugaba, por ejemplo, si se hubiera jugado peón por peón, sigue caballo H2. Y ahora es una nueva preocupación para las negras, que es defender su peón de G4. O sea, esto obviamente hubiera sido desfavorable. Por ejemplo, si se jugara torre por A7, las blancas no toman dama por A7, sino primero capturan caballo por G4, rey E6 y dama por A7. Y bueno, esta posición está totalmente ganada para las blancas. Fíjense, el rey negro está en una posición muy vulnerable, el caballo en G4 muy bien ubicado, atacando al rey negro. El alfil va a tocar siempre G6. El caballo de 4 también el caballo de 2, perdón, en una muy buena posición, siempre se puede jugar en cualquier momento caballo de 4. Así que las blancas tienen una posición prácticamente ganadora. Bueno, así que luego de peón por peón, las negras jugaron torre por A7, a lo que siguió dama por A7. Y ahora Spassky jugó F4,
F4 tratando de atacar al alfil de D3. Y aquí se podía haber jugado, hay dos opciones. Se podía haber jugado la simple, que era la jugada más simple, que era jugar alfil B6, con las blancas, las negras, las blancas, perdón, siguen teniendo una posición ganadora. Pero Fischer jugó una jugada más espectacular, que es la jugada alfil por F4. Fíjese, con alfil por F4 se devuelve la pieza que tiene de ventaja, pero se abre la posición del rey negro. Ahora el rey negro queda absolutamente vulnerable. Siguió peón por alfil y caballo H4. Caballo H4, genial, muy bien jugado. Fíjense que ahora amenazamos tomar el peón de G6, ya sea con caballo, ya sea con alfil. También hay amenazas de dama D4, la dama atacando al rey con la dama, con todas las piezas. De repente todas las piezas blancas están sumamente activas y todas atacando al rey negro. Siguió alfil F7 para defender el peón de G6 y dama D4 jaque. Fíjense ahora el rey negro está prácticamente en una posición de mate. Siguió rey E6 y otra jugada brillante de Fischer. Caballo F5. Espectacular. Fíjense, no podemos tomar, pues si tomamos, peón por, alfil por y jaque mate. O sea, el caballo en F5 es intomable. Luego de caballo F5, siguió alfil F8 y dama por F4. Fíjense, nuevamente, ahora si se toma, si se toma, peón por, alfil por, ahora no es mate, pero bueno, las negras tienen que mover al rey y cae el caballo de H7 y es una posición absolutamente ganada para las blancas. Luego seguiría caballo E4, bueno, y esto es absolutamente ganador. Caballo E4 y bueno, si las negras lo impidieran con D5, y bueno, seguiría caballo F3. Y el caballo se puede ir a D4, puede ir a G5, a E5, de acuerdo a las circunstancias, y una posición absolutamente ganada. Así que luego de dama por F4, siguió rey D7. Luego de rey D7, caballo D4. El caballo en la casilla fuerte. Al mismo tiempo amenaza el peón de B5. Después que jugó dama E1 jaque, rey G2. Ahora está tocado el alfil de F7, así que siguió alfil de 5 y alfil E4. Alfil E4 paramos el jaque, hay que cambiar, alfil por alfil, caballo por E4. Y ahora fíjense la diferencia entre las piezas negras y las piezas blancas. Fíjense, las negras tienen un alfil en F8, un caballo en H7, una dama en E1, o sea, no hay ni la más mínima coordinación entre sus piezas, las piezas están desparramadas por el tablero. Y fíjense esto, la diferencia con las piezas blancas. Un caballo en D4 fuertísimo, tocando B5, quitándole casillas importantes al rey. El rey no puede escaparse ni por E6, ni por C6, ni por E6. Un caballo fuertísimo en la casilla E4, que siempre va a estar atacando el peón de D6, con entradas por F6, entradas por G5, la dama en F4 muy bien ubicada, el caballo de H7 no puede moverse porque cae el alfil de F8, hay amenazas de dama F7. En fin, la diferencia de actividad de las piezas de coordinación realmente es abismal, así que esta posición está prácticamente absolutamente ganada para las blancas. Siguió alfil E7, en esta posición ya Espache podría haber abandonado perfectamente. Siguió alfil E7, caballo por B5, caballo F8. Fíjense, ya no hay nada que hacer. Caballo F8, caballo por D6, caballo 6, atacando la dama, y dama E5. Fíjense, con dama E5 se plantean dos amenazas. Existe la amenaza de dama B5 jaque, y la otra amenaza que es retirar el caballo con jaque, o jaque a C5 o jaque a F6, y tomar la dama D1.
Por ejemplo, si las negras jugaran caballo C7 para parar el jaque en B5, para parar el dama B5, bueno, sigue simplemente caballo C5, bueno, el rey mueve y se captura la dama. No hay defensa posible. Y si las negras, perdón, permiten el jaque en B5, bueno, prácticamente le están dando mate en pocas jugadas. Dama B5, jaque, no habría más opción que jugar rey C7, a lo que sigue dama B7 y se da mate, en- mate en en 2 jugadas. Así que en esta posición ya absolutamente sin ninguna defensa, no se pueden parar las dos amenazas, así que Spassky abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una partida brillante de Fischer, después de 20 años de haber ganado el título mundial, volvió a jugar este match y bueno, en la primera partida realmente demostró que estaba aún vigente. Bueno, lamentablemente después de este match se retiró, una pena, hubiera sido muy interesante verlo jugar en los años 90, pero bueno, tomó la decisión de no jugar más después de este match. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.